Fue brujería y vino de la persona que más quise después de mi esposo, mi hermana Clara. No sé cómo empezar esto sin que suene a locura, pero si estás escuchando esto, solo te pido que me creas, aunque sea un poco, porque yo también tardé mucho en entender que lo que viví fue real. Yo siempre fui la hermana mayor. Clara era más callada, más tímida. Siempre me decía que me admiraba. Crecimos muy unidas. Cuando conocí a David, mi esposo, ella lo recibió como un hermano. A veces incluso nos hacía cenas. Nos cuidaba al bebé cuando nació. Yo creía que éramos inseparables, pero empecé a notar cosas pequeñas al principio, como que Clara siempre quería estar con nosotros, que a veces llegaba a la casa sin avisar y si David no estaba, se iba rápido. Me hacía comentarios raros, como tú no lo haces reír como yo, o David se ve cansado contigo. Lo decía como jugando, pero no sonaba como chiste. Una noche encontré a David en la cocina, solo, como ido. Le hablé y no reaccionó de inmediato. Cuando por fin volteó, tenía los ojos llorosos, pero no supo decirme por qué. Solo dijo que no podía dormir bien, que soñaba cosas extrañas, que se despertaba escuchando a alguien decirle su nombre. Pasaron semanas así. David se volvió frío conmigo, distante, hasta con nuestro hijo, y con Clara era distinto. Sonreía, se relajaba. Ella lo tocaba mucho, el brazo, la espalda. Se reía de sus chistes aunque no tuvieran gracia. Una madrugada lo encontré en el sillón, sentado en la oscuridad. Le pregunté si estaba bien. Me respondió con una voz que no era la suya. Ella sí me entiende. Tú ya no me ves. Al día siguiente no recordaba nada. Dijo que no sabía cómo llegó al sillón. Yo empecé a tener pesadillas. Soñaba con cuervos, con tierra húmeda, con velas encendidas. Despertaba sudando, con las manos negras, como si hubiera tocado carbón. Un día amanecí con un mechón de cabello cortado. Pensé que me lo arranqué durmiendo, pero no era solo eso. Debajo de mi cama encontré una bolsa negra, como de tela. Adentro había uñas, cabello, un papel con mi nombre escrito al revés y cubierto con ese líquido rojo, pero ya seco. En mi mente solo había un nombre, Clara, mi hermana. Fui directo con ella, la enfrenté. Solo me miró, sonrió y me dijo, tú tuviste todo lo que yo siempre quise. David se fue una semana después sin dar explicaciones. Se llevó unas cuantas cosas y desapareció. Yo me quedé con nuestro hijo, tratando de entender. Meses después, supe por una prima que vivía con Clara, que parecía otro, flaco, sin brillo, como si estuviera anestesiado. Intenté contactarlo, le escribí, le llamé. Una vez contestó y solo me dijo, no puedo volver, no soy yo. Nunca lo volví a ver. Clara me bloqueó de todos lados, pero alguien, una vecina, me mandó un mensaje de texto anónimo. Me dijo que había visto a Clara hacer rituales en el patio, que hablaba sola, que quemaba fotos mías mientras repetía, ahora soy yo. Intenté limpiar mi casa. Fui con una señora que ayuda con este tipo de cosas. Me dijo que el daño ya estaba hecho, que era alguien muy cercano. Me preguntó, ¿tienes hermanas? Me dijo que había sellado su voluntad con ese líquido rojo. Desde entonces, todas las plantas de mi casa se secan aunque las riegue, las luces parpadean sin razón, y en algunas noches mi hijo se despierta gritando, no quiero que venga la tía Clara. Yo ya no duermo. Lo último que supe es que Clara y David viven juntos, pero a veces alguien me dice que la ha visto cerca, que pregunta por mi hijo, y el otro día alguien tocó a la puerta a las 3:33 de la mañana. Cuando miré por la mirilla,
No había nadie, pero en el marco había una pluma negra amarrada con cabello. ¿Tú confiarías en tu propia sangre? Esto me pasó hace 2 años y todavía tengo miedo de que Daniela vuelva a tocar mi puerta. Yo creía que la brujería era cosa de películas o supersticiones, de gente ignorante, hasta que me pasó. Daniela y yo fuimos amigas desde la prepa. Éramos inseparables. Me acompañó cuando conocí a Sergio, mi ex. Ella estuvo ahí cuando empezamos a salir, cuando nos hicimos novios, cuando nos mudamos juntos, siempre pendiente, siempre sonriendo, siempre ayudando. Y yo, tonta, sin ver nada raro. Todo empezó a cambiar una noche que Daniela se quedó a dormir en casa. Sergio y yo habíamos tenido una pequeña discusión, nada grave, pero esa noche, mientras él dormía, la vi a ella salir en silencio de la sala y meterse a nuestra habitación. Me hice la dormida, la escuché susurrar algo en un idioma que no reconocí, con una voz apenas audible, y luego se fue. Al día siguiente, actuó como si nada. Pensé que estaba alucinando, pero no fue así. Desde esa noche, Sergio cambió. Se volvió distante, irritable. A veces, cuando lo miraba, me daba la sensación de que no era él, como si sus ojos fueran los mismos, pero vacíos. Una vez le hablé y me respondió con un tono de voz completamente distinto. Me congelé. Yo intentaba hablarle, acercarme, pero cada vez se alejaba más. Empezó a ver mucho a Daniela. Decía que lo ayudaba con cosas personales y luego empezó a pasarme a mí. Pesadillas cada noche. Me despertaba sudando, viendo sombras en la esquina del cuarto. Se me caía el cabello. Tenía moretones en los muslos, como si algo me apretara mientras dormía. Una vez desperté con un círculo de ceniza alrededor de mi cama y Sergio no se inmutó. Fui con una señora que me recomendaron en el mercado de Sonora. Me miró sin que yo dijera nada y me dijo: alguien muy cerca de ti te quiere ver destruida, pero no a ti sola, a ustedes, como pareja. No me cobró, solo me dijo que limpiara mi casa, que quemara salvia, que cortara toda relación con quien sospechara. Pero claro, no pude, porque era Daniela, mi amiga. Me negaba a aceptarlo, hasta que encontré, entre la ropa sucia, una bolsita con cabello mío, atado con un listón negro. Dentro, una foto de Sergio y mía, rota justo por la mitad. La confronté, no se alteró, solo me dijo: tú no sabes con quién estás jugando. Esa fue la última vez que la vi, o eso pensé. A los pocos días, Sergio desapareció, dejó todo, ropa, trabajo, desapareció. Fui a la policía, puse una denuncia, lo busqué por todos lados, pero nadie supo decirme nada, hasta que un mes después me llegó un mensaje desde su número. No me busques, estoy bien, no preguntes, perdóname. Intenté llamarlo, pero no contestaba. Pasó un año, me costó mucho seguir adelante. A veces sentía que alguien me observaba, que Daniela seguía cerca, pero no tenía pruebas y nadie me creía. Hasta hace 2 semanas salí de un café y en la otra acera, ahí estaban, Sergio y Daniela. Él iba tomado de su mano, como un zombi, flaco, ojeroso, caminando lento, como si no supiera a dónde iba. Y ella me miró directo a los ojos, sonrió, pero fue una sonrisa que no era suya. No me acerqué, no grité, no hice nada, solamente me fui. Esa noche soñé con Sergio. Me decía que no podía irse, que estaba atrapado.
que yo debía dejarlo, que ya no era él. Y desde entonces, cada noche, escucho pasos afuera de mi puerta. No me atrevo a abrir. Y si alguna vez alguien te dice que la brujería no existe, mírame a mí. Yo también no creía, hasta que la mujer que decía ser mi amiga me robó al hombre que amaba. ¿Te ha pasado algo así? Cuéntamelo en los comentarios. Yo tengo muchas más historias, pero esta todavía me quita el sueño. Nunca pensé que mi peor enemiga estaba en mi propia casa y que era mi madre. Cuando conocí a Clara, supe que quería casarme con ella. Nunca me había sentido tan completo, tan en paz. Mi madre, al principio fue amable e incluso afectuosa con ella, pero bastaron un par de meses para que cambiara radicalmente. Todo comenzó con pequeños comentarios pasivos agresivos, que Clara era muy fría, muy interesada, muy metida en cosas raras. No le hice caso. Pensé que eran celos o esa idea absurda de que ninguna mujer es suficiente para su hijo. Pero después de que anunciamos nuestro compromiso, las cosas se pusieron raras. Clara empezó a tener pesadillas todas las noches. Se despertaba gritando que alguien la miraba desde la esquina del cuarto, aunque yo no veía nada. Empezó a oler cosas podridas sin explicación y su salud se deterioró sin razón. Adelgazó, tenía fiebres inexplicables y lo peor, empezó a odiarme sin saber por qué. Juraba que me veía con otras mujeres, que la estaba engañando. Al día siguiente se disculpaba, pero volvía a hacerlo. Supe que no era ella. La llevamos a médicos, terapeutas, incluso análisis neurológicos, pero no resultó nada, absolutamente nada. Una noche, Clara encontró algo escondido en la parte baja de su maleta, un pequeño costalito negro, amarrado con un hilo rojo y adentro estaba su foto, cortada justo en la cara, cubierta de una sustancia viscosa que olía como carne vieja. Llorando me lo mostró. Decidimos dejarlo en una iglesia, pero 2 días después apareció en nuestra sala. La paranoia me carcomía. Un día, cuando Clara salió a visitar a su abuela, decidí revisar la casa de mi madre. Tenía una sensación que me ardía por dentro, como si algo no encajara desde hace tiempo. Entré sin avisar, mientras ella estaba en misa. Empecé a revisar y no había nada, pero cuando llegué al armario del cuarto de servicio, noté algo. El suelo estaba recién trapeado, pero había una mancha marrón en una de las esquinas. Moví un mueble viejo y vi una caja de madera tallada. Dentro había mechones de cabello de Clara, nuestras fotos con agujas clavadas en los ojos y un cuaderno, uno con una letra que conocía desde niño, la letra de mi madre. Había escrito rituales, oraciones de separación, confesiones de odio hacia Clara. En una de las páginas, con tinta roja, leí lo siguiente: que su amor se marchite, que su alma se canse, que su cuerpo no aguante. Sentí un frío en la espalda que nunca me había invadido así, y vomité. Enfrenté a mi madre. No lo negó, solo me miró sin pestañear y dijo: tú eras mío, ella no te ama como yo. La denuncié, pero nadie toma en serio ese tipo de cosas. Es una anciana dulce ante los demás. Yo me alejé, y Clara y yo nos fuimos a otro estado, pero nunca volvió a ser la misma. Clara sigue teniendo crisis. A veces despierta y me mira como si no me conociera. Se me queda viendo en silencio por minutos y me dice: siento que tu madre sigue ahí. Y lo peor, a veces yo también la siento. No todos los actos de maldad vienen de fuera. A veces la oscuridad
vive en alguien que te abrazó de niño. Y si alguna vez notas que todo en tu vida se rompe sin razón, pregúntate quién se beneficia de verte solo. ¿Te ha pasado algo así? Cuéntalo en los comentarios. Hasta la próxima.